Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 y 2. Y vamos a dar introducción a una palabra que el Señor me dio para este tiempo, esta temporada, en estos días. Porque algo poderoso viene. Dile a que tienes al lado: algo poderoso viene para tu vida, díselo, para tu vida. Y tienes que creerlo. En aquellos días, ¿quién vino? Juan el Bautista. Ajá. ¿Y qué vino? ¿A qué vino? Predicando en el desierto de Judea, verso número 2. Y diciendo, ¿qué decía? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta hermosa y especial noche. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos que hoy dispusieron su tiempo para estar aquí con nosotros. Que en el nombre de Jesús declaramos tu reino, tu gloria y tu poder en medio de este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti, Señor. Guíanos a toda verdad. Amén y amén. Puede tomar asiento y darle un aplauso bien lindo al Señor. Y hoy quiero hablarles de la revelación del reino de Dios. Diga conmigo: la revelación del reino de Dios. ¿Correcto? Usted tiene que saber que cada vez que hay una manifestación del reino, Dios levantará la palabra profética. Digan amén. Póngame el verso 1, por favor. Porque en aquellos días, dice la escritura, vino Juan el Bautista. Juan el Bautista es la palabra profética para abrir camino. Dios siempre tiene una palabra profética para abrir una temporada. Digan amén. Dios siempre tiene una palabra profética para abrir un nuevo ciclo en nuestra vida. Por eso yo como pastor siempre les digo: cuando ven una palabra profética, usted tiene que estar atento. Porque ¿qué es lo que Dios tiene o quiere de su pueblo? Por eso usted ve a los profetas mayores, los profetas menores en la palabra de Dios, y ellos son los mensajeros y traen el mensaje de Dios para el tiempo y para la temporada que Dios ha diseñado. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra del reino traerá algo nuevo, poderoso y sobrenatural para tu vida. Digan amén. Y la palabra mayormente viene en un tiempo de desierto. Diga conmigo: desierto. Correcto, que es un momento difícil. Porque es ahí en el momento difícil que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que tu vida, que las familias necesitan una palabra para creerle a Dios, tomar de ella y avanzar a la promesa. ¿Alguien lo está creyendo esta noche? Dios siempre traerá una palabra en un momento difícil. El desierto es figura de prueba, se los he predicado muchas veces. Pero Dios traerá la palabra profética, como decir, la vida en medio del desierto, para alcanzar la promesa que Dios dijo por su boca, para la gloria de su nombre. ¿Está conmigo? Entonces, la palabra que Dios trae es importante y es determinante para lo que viene. Por eso estamos empezando esta temporada profética en Dios. Y usted y yo tenemos que estar atentos y tomar de esa palabra, vivir esa palabra, creer esa palabra, visionar la promesa de Dios y creer y declararla que ya está hecha para la gloria de Dios. ¿Alguien la cree? Dele un aplauso al Señor. Pero la palabra que dijo Juan el Bautista era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios siempre traerá una palabra para establecer su reino. ¿Correcto? Y cuando hablamos de la terminología de reino en la escritura, quiero que usted sepa que 137 referencias al reino y más de 100 es declarada durante el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a establecer su reino a la tierra. Digan amén. ¿Correcto? Y cuando hablamos de reino, la palabra griega nos da una definición importante. Porque dice que la palabra reino significa la autoridad para gobernar como rey. La palabra reino en el original, en el griego, significa la autoridad para gobernar como rey. ¿Qué quiere decir?
que cada vez que Dios trae una palabra profética para establecer su reino, te está queriendo decir: quiero darte la autoridad de mi palabra para que la tengas. ¿Para qué? Para que puedas gobernar como un rey en la tierra. Medio la cree usted todavía. Yo hubiera dicho amén, pastor. Hubiera zapateado de decir: yo la creo. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, Dios tiene una palabra de reino para que usted aprenda a tomar la autoridad que Dios le está delegando por su palabra. Porque cada vez que se predica la palabra del reino, hay una palabra profética con la autoridad de Dios para que tú la abraces, la creas, la declares, la profetices, que así será. Yo la necesito para gobernar mi casa. Yo la necesito para gobernar mi vida. Yo la necesito para gobernar en mi familia. Yo la necesito para administrar la casa que Dios nos dio. Cada uno de nosotros necesitamos la revelación de la palabra del reino de Dios, porque ella me da la autoridad para gobernar como rey. Diga conmigo amén. Yo soy el rey. Sigo siendo el rey. ¿Y por qué se ríe? Pero con entendimiento, porque soy el rey, porque tengo la autoridad que mi padre me ha dado. No como la canción. Hello, por algo se reirá. La segunda característica de la palabra basileia, que significa en el griego, es el territorio sobre el cual se ejerce el reinado. O sea, Dios te da autoridad para gobernar, pero de la misma manera te da el poder y la autoridad para gobernar en un territorio. Digan amén. Sobre el cual se ejerce el reinado, pero también significa el fundamento de poder real. Cuando hablamos de reino, hablamos de autoridad para gobernar, pero también que esa autoridad para gobernar que Dios me da está asignada a un territorio. Tu casa es un territorio. El lugar donde vives es un territorio. La ciudad donde nos encontramos es un territorio que Dios nos da. Hello. Entonces Dios está anunciando su reino para que nosotros nos apoderemos de él y que podamos vivir en esa autoridad para gobernar, pero también para tomar el territorio que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros todavía no entendemos eso. Nosotros tenemos que vivir como reyes. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y a veces hemos vivido como mendigos. Muchas veces nadie nos quiere, todo el mundo me rechaza. Así vive un rey, hermano. Diga conmigo: un rey da órdenes. Un rey decreta. Un rey establece. Hoy le decía a alguien que le dieron un diagnóstico de su hijo que tenía cáncer. Yo le digo: ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer un dictamen. Vas a escribir tales cosas. Y le dicté lo que tenía que decir. Y tú vas a declarar con la autoridad de Dios. Y vas a declarar que ese tumor se va a secar en el nombre de Jesús. Que cuando tú vayas al doctor y van a operar a tu hijo, los médicos te van a decir: es impresionante cómo se secó ese tumor. Porque en nuestra boca hay autoridad. Porque cada uno de nosotros hemos sido investidos por el poder de lo alto, por el poder del Espíritu, para profetizar y declarar y dar un dictamen de lo que Dios va a hacer. Dios no te quiere enfermo, Dios te quiere sano. Las palabras son vida. Las palabras son espíritu. Y nuestras palabras se desatan con el poder de Dios. Eso significa: el reino está en mí, porque estoy hablando con la autoridad que Dios me da. Diga conmigo: autoridad para reinar. ¿Está conmigo? ¿Cuántos están listos? Sí. ¿Qué entendemos por reino entonces? Es el gobierno soberano de Dios en la tierra, el cual tiene que ver con la manifestación de su poder. El reino de Dios tiene que ver con el gobierno soberano de Dios,
en la tierra, en el cual tiene que ver con la manifestación de su poder. Yo no voy a venir en el poder, yo no tengo poderes. El que tiene poder es Dios en mí. Yo no soy poderoso, Dios es poderoso en mí. ¿Sí me entiende la iglesia o no? En el poder de Dios, en la autoridad de Cristo, venimos para establecer el poder. Porque en Él hay poder, porque Él venció en la cruz y el poder se manifestó para darnos a todos nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ese poder está activo o no está activo. Hay que activarlo. Tienes que llamar las cosas que no son como si fueran. Ay, esta pierna que me duele, no me deja trabajar. Mire esa profecía. Padre, me declaro sano en tu nombre. Por tu llaga fuimos curados. Este olor no me gobernará. Esta enfermedad no pertenece a mi cuerpo. Yo la desecho ahora mismo en la autoridad tuya. Profetizando. Y Dios dijo, escrito está, dijo Jesús. El poder activo de Dios. El poder que Dios nos ha delegado como iglesia. Eso es caminar y establecernos en el reino. El hombre de Dios tiene que caminar estableciendo su reino. ¿A qué se refiere el reino? Al declarar que el reino se ha acercado, porque eso es lo que dijo Juan el Bautista. Quiere decir que el reino se había acercado porque el rey estaba ahí. Diga, el reino de Dios se ha acercado porque el rey estaba ahí. ¿Y quién era el rey? Dígalo bien, ¿quién era el rey? Jesucristo. Él se ha acercado. Y cuando nosotros nos caminamos en el poder, en la autoridad de Dios, en el poder de su reino y establecemos su reino, el rey se acerca. Todavía no lo cree. Su presencia significa en un mundo nuevo de esperanza para la humanidad. Hermano, tú y yo cargamos el reino de Dios en la autoridad establecida para un lugar. Pero quiere decir, nosotros tenemos la luz para esta ciudad. La iglesia de Cristo tiene la luz para restaurar y gobernar esta ciudad. Hay ciudades que son gobernados, hermano, por las drogas. Lugares y espacios que están gobernados por los brujos. ¿Y por qué? Porque la iglesia no ha establecido la autoridad en el territorio que Dios le ha asignado. Hay hogares donde el enemigo ha tomado territorios. Porque en esta casa solamente hay peleas. Porque en esta casa solamente hay conflictos. ¿Y quién estará gobernando ese territorio? Hello. Porque en esta casa solamente hay pobreza. Y nunca alcanza nada en la casa. Porque ahí uno se metió en el vicio, un hijo, el otro también, y va. Y en esta casa, ¿quién es el que quién está ejerciendo autoridad en ese territorio? Tómeme atención porque esto se pone bueno. ¿Quién es el que está activo estableciendo autoridad en ese territorio? ¿Será Dios? Porque Dios no establece enfermedad. Porque Dios no establece pobreza. Porque Dios no establece temores. Dios cuando establece su reino, establece toda su palabra, todas sus promesas que le pertenecen a usted y a mí. Y ahí se establece el reino. Denle un aplauso al Señor. Vamos, la iglesia tiene que darle gloria a Dios por eso. Así que en esta noche usted se va a ir empoderado de Dios para echar a patadas a eso que están tomando su territorio en el espíritu. No decir a mi esposo. No, ay, no. Cuidado. Este hijo de plum. No. Estoy hablando en el espíritu. Usted va a tomar la autoridad de Dios y va a declarar: en esta casa no habrá enfermedad. En esta casa no habrá rebelión. En esta casa no existe el pecado. En esta casa todos le adoraremos, porque es la promesa: yo y mi casa le serviremos al Señor.
En esta casa no habrá enfermo. Yo declaro sanidad. Toda enfermedad, te vas. Te quito el derecho legal que has estado operando en mi casa. Hermano, unja su casa con aceite. Ese es el señal de la unción. Es como la señal que pusieron cuando venía el ángel de la muerte y cuando vinieron en el marco de la puerta la sangre. Ahí no podían tocar. O no, aquí no. En este lugar no te metas, porque es un territorio asignado, reservado, que nadie puede tocar, solo Dios. Póngase alineadito con Dios y rodee su casa y únjala y declare que ese territorio, que es tu casa, tu familia, Dios te lo ha asignado para gobernarlo con las leyes de Dios. Dele un aplauso fuerte al Espíritu Santo. La humanidad conocerá a Jesús cuando la iglesia cumpla la función del territorio que se le asignó. ¿Me entiende? El imperio de la muerte gobierna en muchas áreas de la tierra y tiene que ver mucho con la pasividad del cuerpo de Cristo, de no testificar de las maravillas, de no anunciar las buenas noticias. Quiero que piense por un minuto cómo era su vida sin Dios. Quiero que piense por unos minutos cómo estuviera hoy su vida sin Jesús. ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de sus hijos? ¿Cuál sería la condición de usted o de su familia? Pero un día llegó la oportunidad. Diga conmigo, la oportunidad. Y la tomó usted y la tomé yo y la tomamos. Y hoy podemos ver que el reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas. ¿Sí me entiende? ¿Y usted cree que las personas que usted conoce alrededor suyo, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, no necesitan lo mismo? ¿Cómo estarán viviendo? ¿Qué estarán pasando? ¿Qué conflictos estarán experimentando? ¿Y quién les va a anunciar? Diga conmigo, nosotros. Somos nosotros los mensajeros que Dios levantó. Somos nosotros que tenemos el reino de Dios para tomar posición de ese territorio. Denle un aplauso al Espíritu Santo, vamos. Punto número 1, ¿cómo le damos entrada a ese reino? El primer llamado a la entrada del reino es arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el reino no se puede manifestar. Y les enseñaba la otra vez la palabra arrepentimiento, lo que significa. En el Antiguo Testamento significa perdón a Dios, confesión de pecados. Pero en el Nuevo Testamento significa cambia tu manera de pensar. Hello. En el Nuevo Testamento, donde estamos en el texto, significa darse la vuelta, salirse del desorden, del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, salirte de ahí. Porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí me entiende? Para que el reino se manifieste, tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice aquí, significa arrepentimiento, darse la vuelta, significa retornar al diseño, retornar a la palabra, retornar a la búsqueda, retornar a desarrollar mi carrera con Dios. Muchas personas han perdido la fuerza espiritual. Claro, porque hay otro que le está haciendo la guerra y lo quiere confundir. ¿Dónde? Diga conmigo. ¿Y por qué voy a ir a la iglesia jueves y domingo? ¿Y por qué tengo que dar? ¿Y por qué tengo que servir? Hello. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿Y todo por qué? Y el enemigo comienza a cambiar su manera de pensar. Y comienza a trastocar y levanta un argumento, después levanta una fortaleza. Entonces ya usted es diferente. Hasta que lo baja al corazón y ya no solamente lo piensa, sino ahora lo cree. Que el error es una verdad. ¿Alguien me entiende lo que digo?
sea, este tiempo para que el reino se revele, este es un año de restauración. Y cuando vino la palabra de Juan el Bautista en esta temporada, iba a traer la restauración de toda la humanidad a través de la vida de Jesús. Por eso es importante hablar del reino. ¿Está conmigo o no? Entonces iba a traer la restauración. Claro, el cordero se iba a inmolar en la cruz, era Jesús. Él iba a pagar el precio. Por eso digo, en la primera palabra estaba anunciando la boca profética. ¿Qué estaba anunciando? Una restauración para la tierra. ¿Cómo? Arrepentidos. Estaba hablando a un pueblo que estaba lleno de una religión llamada judaísmo y que hasta el día de hoy tiene influencia en muchas partes del mundo, el judaísmo. ¿Está aquí? Entonces, le está diciendo Juan el Bautista, ¿sabes qué? Cambia tu manera de pensar bajo el concepto de religión. Porque lo que ellos tenían era una religión. Lo que el mundo hoy conoce de Dios es una religión. Por eso hay tantas religiones, pero ninguna de ellas te acercan a salvación. La única que te acerca a salvación es aquella relación que el hombre puede rendirse a Dios y crear en él una relación y no una religión. La religión no te salva, una relación con Dios sí te salva. Digan amén. Entonces, cuando Juan el Bautista dijo arrepentidos, le está dando la oportunidad para entrar al reino, para que ellos puedan conocer, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan caminar en una nueva dirección. Tiene que ver también con un cambio de actitud. Si no tenemos una actitud receptiva para el reino, entonces usted lo puede cuestionar todo, lo puede acomodar todo al estilo de usted. También tiene que ver con un corazón dispuesto. Arrepentimiento tiene que ver cuando el hombre dispone su corazón. Usted conoce tantas personas que a veces vienen y tienen tantos años y no quieren tener ningún compromiso con Dios. Es porque todavía no ha venido la señal. El reino está que le toca la puerta. Está que le toca la puerta, decir, hey, te quiero levantar, te quiero salvar, te quiero restaurar. Pero dice, no, ahí nomás, hasta que esta línea nada más. Voy a la iglesia, sí, pero el propósito de Dios no es que vengas a la iglesia. El propósito de Dios es que salvarte. El propósito de Dios es levantarte. El propósito de Dios es restaurarte, y no solamente a ti, sino a ti y a tus generaciones para su gloria. Cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un cambio de actitud, hablamos de un corazón dispuesto, de tener un corazón enseñable, dispuesto a aprender de Dios. Disponte a aprender. Disponte cuando hay una enseñanza, cuando hay una instrucción, cuando hay una capacitación. Usted tiene que decir, yo necesito aprender de esto. Porque el mundo perece por falta de conocimiento. Necesitamos herramientas. Tenemos herramientas para los matrimonios. ¿Cuántos están en clase de matrimonios aquí? Levanten la mano. Los felicito. Ya van a terminar la etapa segunda. La siguiente etapa los espero a los que no se han inscrito todavía. Pero toda esta iglesia va a pasar por ese proceso de restauración matrimonial para la gloria de Dios. Y profetizo y digo en esta noche que antes de fin de año tenemos 128 grupos de casas, de matrimonios, constructores del hogar en esta iglesia. Yo lo creo. Yo lo creo. Lo estoy declarando, lo estoy profetizando, y así va a ser. El Señor me dio el número 128, y cuando hice los números del grupo 1 al grupo 4, del grupo 4 al grupo 8, del grupo 8 al 16, del 16 al 32, 32 al 64, del 64 al 128, el Señor me dijo, Salmo 128. Automáticamente. Y cuando veo el Salmo 128, restauración de la familia completita. Salmo 126, Salmo 127, Salmo 128. Ahí está. Dios es perfecto. Solo está esperando que alguien le crea, que alguien se disponga, que alguien diga, sí, Señor, yo tomo esta palabra, yo la creo, yo voy a cambiar mi actitud, yo voy a disponerme, voy a aprender
para después establecer tu reino en otras familias que lo necesitan. ¿Alguien alaba en esta noche? Una persona que entiende conceptos de arrepentimiento siempre tiene un corazón dispuesto, siempre está dispuesto a ser enseñado, siempre tiene un deseo de aprender y siempre tiene un deseo de ser un buen discípulo. No está buscando puestos, no está buscando reconocimientos. Aquí nadie, felizmente. Aquí todos son discípulos y están esperando su momento para que Dios los establezca para su gloria. ¿Está conmigo o no? Juan el Bautista anunciaba el reino, pero Jesús también anunciaba el reino. El mensaje de Jesús también fue anunciar el reino. Mateo capítulo 4 verso 17 dice: después entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué dijo Jesús ahora? ¿Qué dijo Jesús? Jesús vino también a cumplir el diseño de Dios, el Padre. El diseño del Padre era que el reino se establezca, ¿correcto? Del cielo a la tierra se establezca. El diseño del cielo se establezca en la tierra. Digan amén. Tengo que conocer aquello. Tengo que saber por qué Jesús habló tanto del reino. La iglesia tiene que saber y tiene que caminar y tiene que establecer y tiene que gobernar en el territorio con el diseño del reino de Dios. ¿Vamos bien o no? Tenemos que traer el reino, el gobierno, en la autoridad delegada por Dios en nuestras vidas. Yo soy en mi casa el rey y aquí está mi reina, ¿o no? Ok. Y mis hijos los príncipes. Si traigo el reino de Dios en la autoridad que Dios me da y lo establecemos juntos en nuestro hogar y el territorio de mi casa, ahí gobierna el reino de Dios. Digan amén. Y en los códigos de Dios vivimos, en los códigos de su verdad. Nunca nos apartaremos, como dice la Biblia en Josué capítulo 1. Nunca te aparte de tu boca este libro de la ley, sino meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que hagas te vaya bien. ¿Seguimos o lo dejamos ahí? Gracias, mi hijo, te extrañaba hace tiempo que no te miraba. Escuchaba. Gracias, Padre Santo. Ya lo trajiste otra vez a mi hijo. No habrá nacimiento en el reino de Dios si es que nosotros no tomamos una determinación de arrepentirnos y recibir la salvación. No puede ser establecido el reino. ¿Está aquí? No se establecerá el reino de Dios sin obediencia a la palabra de Dios. Porque el hombre está lleno de conceptos, a veces culturales, tradicionales o generacionales. Y Dios te trae una verdad de su reino, pero tú dices no. Entonces no puedes. Esa área de tu vida todavía está en control del otro. Todavía no lo hemos entregado. Pero cuando el reino viene, te va a retar y nos va a quitar todo lo que está en error. Y nos va a confrontar para tomar una decisión. Entonces cuando tomamos la decisión, lo que usted hace es le quita el derecho legal al enemigo de una mentira, de una tradición, de una cultura, y establece el reino del código de Dios. Entonces ahí se ha establecido el reino. ¿Lo crees o no lo crees? Ahí entonces comienzas a gobernar en esa área. Ya no eres el súbdito de ellos, sino ahora eres el rey, estableciendo la ley de Dios en tu lugar, en tu casa, en todo lo que Dios te puso. Digan amén. Entonces necesitamos la obediencia de la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero hacer hacedores de mi palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí me entiende? El reino se establece cuando tú y yo practicamos
practicamos y nos establecemos en la palabra de Dios, ahí el reino se manifiesta. Por eso Jesús dijo: escrito está. ¿Cuántas veces Dios nos habla por su palabra? Pero la pregunta es: ¿cuántas veces obedecemos esa palabra? Cuando nosotros obedecemos esa palabra y creemos esa palabra y la establecemos como un código en nuestra vida, entonces estamos estableciendo el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, para su gloria. Si Dios te dice: tienes que perdonar, y no perdonas, el reino no ha llegado. El otro reino te está diciendo: ¿cómo lo vas a perdonar? Mira lo que te ha hecho. Y tú le dices: sí, es cierto, ¿por cómo lo va a perdonar este hombre lo que me ha hecho? Pero el día que tú decides perdonar, el anterior se tiene que ir. ¿Está conmigo? Hermano, podemos venir a la iglesia, pero si nosotros no obedecemos a la palabra que Dios nos está diciendo, a cada uno, a unos en carácter, a unos en dinero, a algunos de darle a Dios, a algunos de perdón, a otros de pónganle lo que quiera, el problema que usted tenga, Dios le va a confrontar. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha hablado cuando usted ha venido a la iglesia y le ha dicho: este mensaje del pastor, le fuiste a decir al pastor algo? A ver, levante la mano los que han tenido esa experiencia. Claro, cuando llegué a la iglesia, el pastor estaba predicando con una unción y yo la miré a mi esposa decir: sí, le decía la amenaza. Ella ni me miraba. Amén, le decía: amén. Fuiste a acusar al pastor todas mis cosas. Ya me imagino, ya estaba haciendo memoria. Le fue a donde la hermana tal. El desayuno de ayer. Entonces esta hermana le contó al pastor. Ahora el pastor me está acusando aquí públicamente. Enojado salía. ¿A cuánto les ha pasado eso? Te fuiste de chismosa con el pastor, ¿no? ¿Sí o no? No es así. Dios te ama tanto. Y justo no iba a venir hoy día. Y ese día que llega, ¡pum!, le cae la bomba. Y ahí en medio de la lucha, estás luchando en tu mente. Porque hay una lucha de reinos. Y el enemigo trabaja en el campo de batalla para que tú no creas esta verdad, porque él quiere seguir reinando en tu mente o reinando en tu corazón. ¿Sí o no? Quiero que pienses en las cosas que Dios te ha confrontado, te ha enseñado, y tú dijiste: ya no más al enemigo, y has tomado la palabra de Dios como una verdad. La pregunta es: ¿cómo te ha ido? ¿Mejor? Eso significa que el reino de Dios ha llegado en esa área en tu vida. Denle un aplauso a Jesús. Vamos, déselo. No hay crecimiento en el reino si no hay manifestaciones del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Hay una manifestación, ¿correcto? Porque Dios ha dado dones, regalos, ¿correcto? Necesitamos desarrollar la manifestación del fruto del Espíritu en sus 9 manifestaciones. 9 manifestaciones en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que tengo que desarrollar. A este el 22. Gálatas 5, 22, hijito lindo, por favor. Gracias, papito. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo. Algunos se lo saben de memoria. Paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Espéreme ahí, no se avance, no lo quite. Eso hay que desarrollarlo. ¿Está aquí? Cuando usted decide amar, cuando usted decide dejar el enojo, la tristeza, me voy a establecer en el gozo de Dios.
Devuélveme el gozo de mi salvación, le dijo David al Señor en el Salmo 51. ¿Sí o no? ¿Qué le había robado el gozo a David? El pecado. ¿Qué le va a robar el gozo al hombre de Dios? El pecado, la desobediencia, la rebelión o el orgullo muchas veces. Dios te quiere poner, Dios te quiere dar. Me siento triste. O las circunstancias. Cuando sabemos que las circunstancias Dios las permite para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y aprendemos a vencer en las circunstancias. Para desarrollar fe. Hombre de poca fe, al mirar los vientos, Pedro, ¿sí o no? Pero el que entiende las circunstancias está mirando que lo que viene es mejor, que solamente esta es una temporada de entrenamiento para hacerte más fuerte, para más tarde, más adelante establecer su reino en una dimensión más grande para su gloria. Necesito desarrollar amor, paz, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿O cuántos quieren paciencia? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos son así como que desesperados? Todos lo quieren así como J. True. Ya, ahorita. Espérate. Todavía truenan los dedos. Así quieren traer a Dios. Dios dice: todavía no estás listo. Todavía no es mi tiempo. Todavía te falta madurar. Todavía nos falta humillarnos. ¿Está conmigo? Entonces Dios te enseña a tener paciencia. ¿Y sabe cómo se desarrolla la paciencia? Diga conmigo, ¿cómo? En el desierto. Entonces mejor entendamos el corazón de Dios y crezcamos y avancemos. Paz. Necesitamos paz. He perdido la paz. ¿Está conmigo? Bondad, fe, y seguimos hasta el final. Mansedumbre, templanza. ¿Sí o no? Dice: contra tales cosas no hay ley. Lógicamente, cuando hay la manifestación, esta una manifestación en 9, entonces lo que hay es el reino de Dios. Ya no es usted. Pero ¿cómo voy a amar a esta persona que ha hablado mal de mí? Me ha juzgado. No. Ahí el reino todavía no ha llegado. Como me dijo alguien: pastor, y lo va a perdonar con todo lo que le ha hecho. Le ha dicho. Sí. ¿Por qué no? Si Dios me perdona a mí todos los días. Dios tiene, y no, le va a dar otra oportunidad. Claro. ¿Estás seguro? Claro. ¿Acaso Dios no te da oportunidad cada mañana? Porque todo para mí y no para otros. Hello. Entonces cuando usted entra a esa dimensión, quiere decir que el reino ha llegado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Den un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Por eso Gálatas 16, ya voy a terminar, me quedan 4 minutos. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en espíritu. ¿Qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces caminamos en los deseos de la carne. Entonces el que gobierna, el que reina, no es el espíritu, es la carne. Hagamos carne asada entonces. ¿Sí o no? Es importante que nosotros entendamos esto. El reino quiere manifestarse, pero yo no puedo oponerme a la manifestación del reino. Y el reino se va a manifestar por la ley de Dios, ¿correcto? Que está escrita en nuestros corazones, dice la Escritura, ¿sí o no? Por el mover del Espíritu Santo. Cada vez que obedecemos lo que el Espíritu Santo nos manda a hacer, entonces el reino de Dios se manifiesta y tú y yo entramos a la dimensión del reino. Den un aplauso al Señor. Vamos, la iglesia. Dice la Escritura, Gálatas 5:24 y 25: pero los que son de Cristo, ¿cuántos están aquí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué Espíritu? El de Dios, porque está con E mayúscula.
Él nos guiará a toda verdad. Él nos recordará por dónde tenemos que caminar. Él nos guiará para hacer lo que tenemos que hacer correctamente, no lo incorrecto. ¿Vamos bien? No puede manifestarse el reino cuando nuestros pensamientos todavía nos gobiernan. No se puede manifestar el reino cuando no hemos pedido y no hemos desarrollado la sabiduría de Dios. Porque hay una sabiduría natural o una sabiduría terrenal, y la Biblia le llama animal, terrenal y diabólica. Y a veces muchas personas queremos caminar en nuestra propia sabiduría, y hay que tener mucho cuidado, porque cuando gobernamos con nuestra propia sabiduría, entonces el reino de Dios no se establece. Muchas personas quieren guiar sus familias con su propia sabiduría. Déjame decirte que te vas a equivocar, con todo respeto. Aquí está la verdad para tu casa, para tu familia y para tu generación. Establécete en esta verdad, establécete en esa sabiduría de Dios. Entonces tú llevarás a tu casa, a tu familia, al conocimiento y a la activación del reino de Dios. El reino de Dios no se puede manifestar cuando estamos divididos. Una casa dividida no prevalecerá. ¿Sí me entiende la iglesia? ¿Podrá Dios manifestar su reino si hay división en una pareja? Tú te acuestas en el lado derecho, yo en la izquierda. Lejos. Tú oras por tu parte, yo oro por mi parte. Tu cuenta de banco allá, mi cuenta de banco aquí. ¿Voy? ¿Sigo o ya? Ahí la dejo. ¿Le doy más duro? Porque su esposa no está aquí. Dele, dice, dele. Pues ya va a estar. Ya le dije, el otro día me la encontré en el Norte. Estamos esperando. ¿Está conmigo la iglesia? ¿Cuántas cosas en nuestra vida están divididas? Tú piensas así, pero yo pienso diferente. Pensamientos terrenales, culturales. ¿Por qué no pensamos diferente y decimos: Señor, nos sometemos a tu manual? Aquí está la verdad. Aquí ni usted tiene la razón, ni él tiene la razón. Ahí tiene la razón Dios. ¿Y sabe lo que va a pasar ahí? Diego, ¿qué va a pasar? El reino de Dios se va a establecer para la gloria de su nombre.